El padre volvió del ejército y vio a la policía arrastrando a su hija negra. Nadie esperaba lo que hizo. «Oye, chica, ¿qué crees que estás haciendo?». La voz cortó el aire como una navaja, cargada de una agresividad que no tenía ningún sentido dada la situación. Rayane se dio la vuelta, confundida, aún sosteniendo la pelota contra su pecho, y vio a dos policías bajando del coche con expresiones que transformaron por completo el ambiente de la tarde. El primero era un hombre alto y delgado, con un bigote gris y ojos pequeños que parecían buscar problemas donde no los había. El segundo era más corpulento, con cicatrices en la cara y una postura que irradiaba intimidación. Este era Stephen, quien se convertiría en el protagonista de una pesadilla que duraría años. «Has golpeado nuestro coche», acusó el policía más alto, señalando el parachoques trasero como si hubiera descubierto un crimen atroz. «Mira lo que has hecho, mocosa descuidada». Rayane miró hacia donde él señalaba, buscando desesperadamente algún daño visible. No había nada, ni un rasguño, ni una marca, ni siquiera una gota de lodo fuera de lugar. El parachoques estaba exactamente como debía estar, pero los policías parecían ver algo que ella no podía ver. Sus ojos se llenaron de lágrimas de confusión y miedo. Nunca se había metido en problemas antes, nunca había sido regañada por un adulto con tanta dureza, y ciertamente nunca había imaginado que jugar bajo la lluvia pudiera considerarse un delito. Yo no quería hacer nada malo», dijo con voz débil y temblorosa, apretando la pelota aún más contra su pecho, como si ese objeto familiar pudiera protegerla de la tormenta de ira que se estaba formando a su alrededor. «Solo estaba recogiendo mi pelota. Lo siento si toqué el coche, pero no rompí nada». La inocencia en su voz y la sinceridad en sus grandes ojos asustados deberían haber derretido el corazón de cualquier adulto. Cualquier persona normal habría visto a un niño jugando bajo la lluvia. Tal vez habría sonreído ante la situación, le habría ofrecido ayuda o simplemente habría seguido su camino. Pero había algo más oscuro motivando a esos dos policías, algo que convirtió un momento de inocencia infantil en el comienzo de una tragedia que cambiaría para siempre la vida de toda una familia. «¿Sabes lo que les pasa a los niños que destruyen la propiedad pública?». La voz de Stephen resonó en la calle mojada, cargada de una autoridad distorsionada que utilizaba como arma. Sus palabras estaban calculadas para intimidar, cada sílaba pronunciada con la intención de infundir miedo. «Vamos a tener que llevarte a la comisaría, niña. Vas a aprender que no puedes ir por ahí destruyendo las cosas de los demás». La amenaza flotaba en el aire como la propia lluvia, fría e implacable, mientras Rayane intentaba procesar lo que estaba pasando. En su mente infantil, no podía comprender cómo un toque tan ligero podía considerarse destrucción, cómo un juego inocente podía convertirse en un delito. El compañero de Stephen, el policía más alto con bigote gris, cruzó los brazos y adoptó una postura igualmente amenazante. «Dañar la propiedad pública es algo serio, mocosos. No importa si son niños o no». Sus palabras eran como piedras lanzadas contra el delicado alma de Rayane, cada acusación creando más confusión y terror en su corazón. «Tendrás que responder por esto, y tus padres tendrán que pagar una multa muy alta. Quizás así aprendan a educar mejor a esta niña». La crueldad en su voz era palpable, una crueldad que parecía alimentarse del miedo creciente en los ojos de la niña. Rayane comenzó a temblar, no solo por la lluvia fría que mojaba su vestido amarillo, sino por un miedo que nunca antes había experimentado. Era un miedo profundo y primitivo, el tipo de terror que surge cuando un niño se da cuenta de que está completamente indefenso ante adultos que deberían protegerlo, pero que han optado por intimidarlo. Sus manitas apretaron la pelota roja con tanta fuerza que sus articulaciones se pusieron blancas, como si ese objeto pudiera ser un escudo contra la tormenta de hostilidad que se abatía sobre ella. «Por favor, no rompí nada», logró decir, con la voz saliendo como un hilo tenue que amenazaba con romperse en cualquier momento. «Solo estaba jugando con mi pelota, no quería hacer nada malo». En ese momento Camila, la madre de Rayane, apareció en la puerta de la casa. Estaba preparando la cena cuando escuchó voces alteradas en la calle y decidió ver qué pasaba. Lo que vio la dejó completamente en shock. Su pequeña hija, mojada por la lluvia, rodeada por dos policías que parecían estar interrogando a una criminal, en lugar de hablar con una niña. Camila era una mujer fuerte, que había criado a Rayane con mucho amor y dedicación, mientras Ramón estaba en misiones militares, pero al ver a su hija en esa situación, sintió que se le partía el corazón. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, corriendo hacia el grupo, con sus chanclas golpeando rápidamente el suelo mojado. «¿Por qué le hablan así a mi hija? Su hija ha destrozado propiedad
propiedad pública, señora, respondió Stephen con un tono de falsa autoridad, señalando de nuevo el inmaculado parachoques del coche patrulla. Ha golpeado nuestro vehículo y tendrá que responder por ello. Dañar la propiedad pública es un delito, independientemente de la edad. Sus palabras eran como cuchillos cortando el aire, cada una de ellas cargada de una mala intención que se disfrazaba de celo profesional. Vamos a tener que llevarla a la comisaría para registrar el incidente. Camila miró el coche, buscando desesperadamente algún signo de daño que justificara tanta hostilidad. No había nada, ni un rasguño, ni una marca, ni siquiera una huella de barro fuera de lugar. Era obvio que los policías estaban exagerando grotescamente una situación trivial, convirtiendo una travesura infantil en un caso policial. Por favor, señores, dijo ella, con voz cargada de una súplica maternal que debería haber conmovido cualquier corazón humano. Es solo una niña de 8 años. Si ha habido algún daño, puedo pagar cualquier reparación necesaria. Pero miren bien, no le ha pasado nada a su coche. Solo estaba jugando bajo la lluvia. No es cuestión de dinero, señora, replicó el policía de bigote canoso, con voz aún más dura. Es cuestión de disciplina. Estos niños tienen que aprender desde pequeños que no pueden hacer lo que les da la gana. Si lo dejamos pasar esta vez, mañana podría estar rompiendo las ventanas de los coches o algo peor. La lógica retorcida de sus palabras revelaba una mentalidad peligrosa, una disposición a criminalizar la inocencia infantil y convertir los juegos en delitos. Fue entonces cuando Stephen tomó la decisión que marcaría para siempre ese momento en la memoria de Ryan. Con una fuerza innecesaria y cruel, empujó a la niña, haciéndola perder el equilibrio y caer de rodillas en el barro frío y sucio de la cuneta. La pelota roja salió volando de sus manos y rodó por la calle, como si incluso el juguete estuviera tratando de escapar de la violencia de ese momento. Rayane miró hacia abajo y vio su vestido amarillo, el que su abuela había hecho con tanto cariño, ahora sucio de lodo y agua sucia. Sus medias blancas estaban completamente manchadas y sus rodillas arañadas ardían tanto como su corazón herido. El impacto de la caída no fue nada comparado con el impacto emocional de ser empujada por un adulto, por alguien que debería protegerla. Rayane comenzó a llorar, no solo por el dolor físico de sus rodillas arañadas, o por el frío del lodo en su ropa, sino por un dolor mucho más profundo, el dolor de descubrir que el mundo podía ser cruel e injusto, que los adultos podían ser malvados sin razón, que la autoridad podía usarse para lastimar en lugar de proteger. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia que seguía cayendo, creando pequeños ríos salinos en sus mejillas, mientras permanecía allí, arrodillada en el lodo, tratando de comprender por qué le estaba pasando esto. «¡Rayane!», gritó Camila, corriendo para ayudar a su hija a levantarse. Su voz estaba cargada de una mezcla de rabia y desesperación que solo una madre puede sentir al ver a su hijo siendo tratado injustamente. ¿Cómo se atreven a empujar a una niña? Están completamente locos. Ayudó a Rayane a levantarse, limpiándole el barro de la cara con sus propias manos, susurrándole palabras de consuelo, mientras sentía cómo su propia rabia crecía como una tormenta dentro de su pecho. Los policías parecían divertirse con la escena de desesperación que habían creado. Stephen cruzó los brazos y observó a la madre y a la hija con una sonrisa cruel que revelaba el tipo de persona que realmente era bajo el uniforme. «Ahora aprenderán a respetar a la autoridad», dijo, con una voz que destilaba una satisfacción sádica. «Esta niña tendrá que venir con nosotros para responder por lo que ha hecho». Rayane, todavía temblando y sollozando, miró a los policías con ojos que habían perdido toda la inocencia que poseían solo unos minutos antes. En ese momento, algo fundamental cambió dentro de ella. La confianza ciega que los niños tienen en los adultos fue sustituida por un miedo profundo y duradero. Aprendió, de la forma más dolorosa posible, que no todos los adultos son buenos, que no todos los que llevan uniforme son héroes y que a veces la injusticia se disfraza de autoridad legítima. Dentro del vehículo se encontraba Ramón, un hombre que cargaba el peso de múltiples responsabilidades sobre sus anchos hombros. A sus 35 años, se había convertido en una de las figuras más respetadas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, un general que había conquistado su rango tras años de dedicación, sacrificio personal y una competencia militar que impresionaba incluso a sus superiores. Su piel bronceada por el sol de diversas misiones en el extranjero contrastaba con sus ojos claros, que reflejaban una inteligencia aguda y una determinación inquebrantable. El uniforme militar que vestía estaba impecable, cada insignia pulida, cada pliegue perfecto, evidenciando el orgullo que sentía por servir a su país
y proteger a su familia a través del trabajo que realizaba. Ramón acababa de regresar de una misión particularmente difícil en Oriente Medio, donde pasó 3 meses coordinando operaciones de paz en una región devastada por los conflictos. Durante todo ese tiempo, la nostalgia por su hogar había sido su compañera constante. La nostalgia por la sonrisa de Rayane, los cálidos abrazos de Camila, la sensación de estar en familia después de interminables días planeando estrategias militares y lidiando con las complejidades geopolíticas de una zona de guerra. En cada momento libre que tenía, miraba la foto que llevaba en la cartera. Rayane, sonriendo con su vestido amarillo, sosteniendo la pelota roja que él le había regalado en su último cumpleaños. Esa imagen lo sostenía durante los días más difíciles, recordándole por qué valía la pena luchar, por qué valía la pena sacrificarse. Cuando la camioneta se detuvo frente a su casa, Ramón esperaba ser recibido con alegría y celebración. Había traído regalos para Rayane, chocolates especiales que había comprado en el aeropuerto, y planeaba pasar los próximos días compensando todo el tiempo que había estado lejos de su familia. Pero lo que vio al bajar del vehículo fue una escena que le heló el corazón y transformó instantáneamente toda la alegría del regreso en una furia primitiva y protectora que nunca antes había experimentado, ni siquiera en los campos de batalla más intensos que había enfrentado. Allí estaba su hija, su pequeña princesa, arrodillada en el barro sucio de la cuneta como si fuera una criminal siendo humillada públicamente. El vestido amarillo que él conocía tan bien, el que había sido hecho con amor por la abuela de Rayane, estaba empapado y sucio, transformado de una prenda alegre en un símbolo de la injusticia que se estaba cometiendo contra su familia. Las lágrimas que corrían por el rostro de Rayane se mezclaban con la lluvia, creando rastros de dolor y confusión en sus mejillas infantiles, mientras miraba a los dos policías con una expresión de terror que una niña de 8 años nunca debería experimentar. Camila estaba junto a su hija, tratando desesperadamente de limpiarle el barro de la cara a Rayane mientras discutía con los policías, su voz cargada de una indignación maternal que resonaba en la calle como un grito de guerra silencioso. Ramón conocía a su esposa lo suficientemente bien como para reconocer las señales de que estaba luchando por mantener la compostura ante una situación que la estaba dejando completamente fuera de sí. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras tocaba a Rayane, la forma en que su voz subía de tono con cada palabra dirigida a los policías. Pero lo que realmente hizo que el corazón de Ramón se acelerara como un motor de guerra fue la postura de los dos policías. Stephen estaba allí de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa cruel en el rostro, como si se estuviera divirtiendo con el sufrimiento que había causado. Su compañero mantenía una expresión de falsa autoridad, como si creyera genuinamente que estaba haciendo un trabajo importante al intimidar a una niña indefensa. Ambos irradiaban una arrogancia tóxica que transformaba sus uniformes, símbolos que deberían representar protección y servicio, en disfraces para bravuconerías y abuso de poder. «Quiten las manos de mi hija», la voz de Ramón cortó el aire como un trueno, cargada de una autoridad que se había forjado en campos de batalla y salas de mando militar. No era solo la voz de un padre enfadado, era la voz de un comandante que había liderado a hombres en situaciones de vida o muerte, que había tomado decisiones que afectaban al destino de naciones, que se había enfrentado a enemigos armados hasta los dientes sin retroceder jamás. Cuando Ramón hablaba con ese tono, los soldados experimentados se ponían automáticamente firmes y prestaban toda su atención. Pero esos dos policías, en su ignorancia y arrogancia, no comprendieron de inmediato con quién estaban tratando. El tiempo pareció moverse a cámara lenta cuando Ramón avanzó hacia el grupo. Sus años de entrenamiento militar, combinados con la furia protectora de un padre, crearon una mezcla explosiva que convirtió cada paso en una demostración de poder contenido. Había aprendido a controlar su ira en situaciones de combate, a canalizarla de manera eficiente y letal cuando era necesario, pero al ver a su hija humillada de esa manera, toda la disciplina militar del mundo no fue suficiente para contener la tormenta emocional que se estaba formando dentro de él. Stephen, al darse cuenta de que la situación había cambiado drásticamente con la llegada de Ramón, trató de mantener su postura intimidatoria. «Oiga, señor, tiene que calmarse. Su hija ha destrozado propiedad pública y nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo». Pero había algo en la voz del policía que delataba su creciente nerviosismo, una ligera vacilación que no había estado presente cuando solo se enfrentaba a una mujer y una niña. Ramón era claramente un hombre acostumbrado a mandar, alguien que sabía cómo utilizar su presencia física y mental
para dominar una situación. El compañero de Stephen dio un paso atrás instintivamente, sus ojos registrando detalles que su mente, entrenada para reconocer amenazas, había captado automáticamente. La postura militar perfecta de Ramón, la forma en que se movía con la precisión de alguien acostumbrado al combate, la intensidad de sus ojos que sugería experiencia en situaciones mucho más peligrosas que una simple discusión callejera. Señor, vamos a tener que pedirle que se mantenga a distancia mientras resolvemos esta situación, dijo, pero su voz ya no tenía la misma convicción que había mostrado al intimidar a Rayane y Camila. Ramón no respondió con palabras. En cambio, se movió con la velocidad y precisión de alguien entrenado para neutralizar amenazas de manera eficiente y decisiva. Su entrenamiento militar le había enseñado que a veces la mejor comunicación es la acción directa, especialmente cuando se trata de personas que claramente no responden a la razón o a la decencia humana básica. La patada que le propinó en el pecho a Stephen estaba calculada para derribarlo sin causarle daños permanentes, una demostración de poder que servía tanto para neutralizar una amenaza como para enviar un mensaje claro sobre quién controlaba realmente la situación. El viaje hasta la comisaría estuvo envuelto en un tenso silencio que parecía cargar el peso de una tormenta a punto de estallar. Stephen y su compañero, ahora desarmados y con la dignidad herida, siguieron en el coche de la policía con movimientos cautelosos, todavía tratando de procesar lo que había sucedido en la calle. Ramón conducía su jeep militar justo detrás, con Camila a su lado, sosteniendo a Rayane en su regazo, la niña aún temblando ligeramente y con el vestido amarillo mostrando las manchas de barro que servían como evidencia física de la humillación que había sufrido. El sonido rítmico de los limpiaparabrisas cortando la lluvia creaba una banda sonora hipnótica para aquella extraña procesión que se dirigía a lo que sería uno de los enfrentamientos más reveladores de la vida de todos los involucrados. Cuando llegaron a la comisaría del Distrito 78 de Brooklyn, el movimiento típico de una tarde lluviosa de martes parecía normal. Policías yendo y viniendo, ciudadanos resolviendo asuntos burocráticos, el murmullo constante de una institución que funciona las 24 horas del día. Pero la llegada de ese grupo en particular estaba a punto de transformar esa rutina en algo mucho más significativo. La comisaría era un edificio de ladrillo que había visto pasar por sus puertas décadas de dramas humanos, pero pocos tan cargados de tensión e injusticia como el que estaba a punto de desarrollarse en sus salas. Ramón entró en la comisaría llevando a Rayane en brazos, una imagen que creaba un poderoso contraste, el fuerte e imponente general protegiendo tiernamente a su pequeña hija, que aún sostenía la pelota roja como si fuera un talismán contra toda la confusión y el miedo que había experimentado. Camila caminaba a su lado, con los ojos aún brillantes por la indignación de una madre que había visto cómo se hacía injusticia a su hija, pero también con la férrea determinación de garantizar que los responsables del sufrimiento de Rayane se enfrentaran a las consecuencias de sus actos. El delegado de guardia, un hombre de mediana edad con cabello gris y 20 años de experiencia lidiando con todo tipo de situaciones, levantó la vista de su papeleo cuando vio acercarse al grupo. Al principio, su expresión era de aburrimiento profesional, otro caso de conflicto entre civiles y policías que tendría que mediar, otra tarde perdida lidiando con quejas y contradenuncias que probablemente no llevarían a ninguna parte. Pero algo en la postura de Ramón, en la forma en que cargaba a Rayane, en la tensión visible entre Stephen y su familia, hizo que el delegado prestara más atención de la que normalmente prestaría. «Me gustaría presentar una queja formal contra estos dos policías», dijo Ramón, con la voz manteniendo el tono de mando militar que había desarrollado a lo largo de años, liderando tropas en situaciones críticas. Abusaron de su autoridad, intimidaron y agredieron físicamente a mi hija de 8 años sin ninguna justificación válida. Sus palabras eran precisas y directas, pronunciadas con la claridad de alguien acostumbrado a dar órdenes que debían entenderse perfectamente a la primera, sin margen para interpretaciones erróneas. Rayane, todavía en brazos de su papá, miraba a su alrededor en la comisaría con los ojos muy abiertos, tratando de procesar todo ese ambiente nuevo e intimidante. Las paredes grises, las mesas metálicas, el olor característico a café viejo y papel que impregnaba el lugar, todo contribuía a crear una atmósfera que reforzaba la gravedad de la situación en la que se encontraba, sin comprender siquiera completamente cómo había llegado hasta allí. Con una voz pequeña pero sorprendentemente clara, comenzó a contar su versión de los hechos, cómo estaba jugando bajo la lluvia, cómo había
rodado la pelota, cómo había golpeado ligeramente el coche sin causar ningún daño y cómo los policías habían reaccionado de forma completamente desproporcionada a la situación. Fue durante este relato inocente y honesto cuando Ramón sintió que su paciencia se agotaba por completo. Escuchar a su hija describir, con palabras sencillas de niña, la injusticia que había sufrido, fue como recibir una serie de golpes directos en el pecho. Cada detalle que mencionaba, el miedo que sintió cuando los policías le gritaron, la confusión cuando la acusaron de destruir algo que claramente no había sido dañado, la humillación de ser empujada en el lodo, hacía que la ira de Ramón creciera exponencialmente, convirtiéndose en una fuerza casi física que podía sentir palpitando en sus venas. Lo que le han hecho a mi hija es totalmente inaceptable. La voz de Ramón resonó en la comisaría con tal intensidad que varias personas dejaron lo que estaban haciendo y miraron hacia el grupo. 2 policías adultos intimidaron, amenazaron y agredieron físicamente a una niña de 8 años por un supuesto daño que ni siquiera existe. Esto no es trabajo policial, es abuso de poder, y no voy a permitir que quede impune. Sus palabras tenían el peso de alguien acostumbrado a ser escuchado y obedecido, alguien cuyas órdenes movían tropas y cambiaban el curso de operaciones militares. El delegado comenzó a darse cuenta de que se enfrentaba a una situación más compleja de lo que había imaginado inicialmente. La forma en que Ramón se expresaba, su postura, la precisión militar de sus movimientos, todo indicaba que no se trataba de un ciudadano común que presentaba una queja rutinaria. Había algo en la presencia de Ramón que inspiraba respeto y atención, una autoridad natural que trascendía la situación civil en la que se encontraban. Señor, dijo el delegado, tratando de mantener un tono profesional, necesito que se identifique formalmente para que podamos continuar con el registro de la denuncia. Fue en ese momento cuando Ramón tomó la decisión que cambiaría por completo la dinámica de toda la situación. Con un movimiento fluido y preciso, sacó su cartera militar del bolsillo interior de su uniforme y la colocó sobre la mesa del delegado. Soy el general Ramón García, del Ejército de los Estados Unidos de América, dijo, con una voz que ahora transmitía no solo la autoridad de un padre indignado, sino también el peso institucional de uno de los rangos más altos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y lo que ha ocurrido aquí hoy con mi hija no solo representa un abuso individual de poder, sino un ataque directo a la dignidad de una familia militar que sirve a este país con honor y dedicación. El impacto de estas palabras en la comisaría fue instantáneo y dramático. El murmullo de las conversaciones cesó abruptamente, como si alguien hubiera apagado el sonido de una radio. Los policías que pasaban por los pasillos se detuvieron en seco, algunos literalmente congelados en medio de un paso. El jefe de policía, que había tomado la cartera de Ramón casi automáticamente, ahora la examinaba con los ojos muy abiertos, verificando y volviendo a verificar las credenciales como si no pudiera creer lo que veía. Stephen y su compañero, que hasta entonces habían mantenido una postura de desafío mal disimulada, ahora parecían haberse encogido físicamente, y sus expresiones cambiaron rápidamente de arrogancia a algo muy parecido al terror puro. La revelación de que se enfrentaban a un general del ejército transformó instantáneamente la percepción de todos los presentes sobre la gravedad de la situación. Ya no se trataba de una simple queja de un civil contra unos policías, ahora era un asunto que involucraba el honor militar, la dignidad de una familia que había dedicado su vida al servicio nacional y el tipo de escándalo que podría tener repercusiones mucho más allá de los límites de aquella comisaría de Brooklyn. El delegado sabía que cada palabra pronunciada a partir de ese momento sería crucial, que cada decisión tomada podría afectar no solo a los involucrados directos, sino a toda la reputación de su unidad y posiblemente a su propia carrera. Stephen, cuya arrogancia había sido el combustible de toda esa situación, ahora temblaba visiblemente. El hombre que había empujado a una niña de 8 años al barro por puro sadismo, se encontraba ahora cara a cara con las consecuencias reales de sus actos, dándose cuenta de que había elegido a la familia equivocada para intimidar, que había subestimado por completo las fuerzas a las que se enfrentaba cuando decidió abusar de su poder de una manera tan grotesca e injustificada. Los días que siguieron al enfrentamiento en la comisaría estuvieron marcados por una serie de acontecimientos que demostraron el verdadero alcance del poder y la influencia que Ramón había construido a lo largo de su carrera
carrera militar. No era solo una cuestión de rango o autoridad formal, sino el resultado de años dedicados al servicio militar, construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo y la competencia profesional, y ganándose la confianza de superiores y subordinados a través de acciones consistentes y resultados excepcionales. Cuando un general del ejército de los Estados Unidos decide que hay que corregir una injusticia, los engranajes del sistema se ponen en marcha, con una eficiencia que puede resultar tan impresionante como aterradora para quienes se encuentran en el lado equivocado de la ecuación. Ramón no tuvo que gritar, hacer amenazas dramáticas ni utilizar tácticas de intimidación para conseguir lo que quería. En su lugar, utilizó algo mucho más poderoso, la influencia política e institucional que había acumulado de forma natural a lo largo de décadas de servicio ejemplar. Sus llamadas telefónicas se realizaron con la cortesía profesional habitual, pero todas las personas que respondieron a sus llamadas comprendieron inmediatamente la gravedad de la situación que se les presentaba. Cuando un general del ejército denuncia que su hija de 8 años ha sido agredida y humillada por policías que han abusado de su autoridad, no se trata solo de una queja personal, sino de una cuestión que afecta al honor de las Fuerzas Armadas y a la dignidad de las familias que dedican su vida al servicio nacional. La investigación que siguió se llevó a cabo con la meticulosidad de una operación militar. Se examinó cada detalle del incidente, se escuchó a cada testigo, se analizó cada aspecto del comportamiento de Stephen y su compañero bajo la lupa de supervisores que ahora comprendían que se enfrentaban a una situación que podía tener repercusiones mucho más allá de los límites del Distrito 78. Se solicitaron y analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la calle, que revelaron exactamente lo que Rayane había descrito: un niño jugando inocentemente bajo la lluvia, un ligero roce en el parachoques del coche patrulla que no causó ningún daño visible y una reacción completamente desproporcionada por parte de los dos agentes. La presión que Ramón ejerció no fue solo institucional, sino también moral y ética. No estaba simplemente utilizando su posición para conseguir venganza personal. Estaba defendiendo un principio fundamental: que aquellos a quienes se les ha encomendado proteger y servir a la sociedad no pueden abusar de su autoridad para intimidar y humillar a ciudadanos inocentes, especialmente a niños. Todas las conversaciones que mantuvo con las autoridades superiores se centraron en este principio, convirtiendo el caso individual de Ryan en un símbolo más de la necesidad de rendir cuentas y de reforma dentro de las fuerzas policiales. El impacto psicológico de la investigación sobre Stephen y su compañero fue devastador. Pasaron de ser depredadores confiados, que se sentían protegidos por la autoridad de sus uniformes y por la impunidad que habían experimentado en situaciones anteriores, a ser objeto de un intenso escrutinio que puso al descubierto no solo sus acciones en ese día concreto, sino toda una serie de comportamientos cuestionables que habían acumulado a lo largo de sus carreras. Era como si se hubiera encendido una luz brillante en los rincones oscuros que preferían mantener en la sombra, revelando un patrón de abuso de poder que había pasado desapercibido o había sido ignorado por supervisores que no querían crear problemas innecesarios. La decisión final de expulsar a Stephen y a su compañero de la policía llegó con una rapidez que sorprendió incluso a Ramón. Normalmente, los procesos disciplinarios contra los policías pueden prolongarse durante meses o años, perdidos en laberínticas burocracias y complicados por las políticas sindicales y las protecciones legales. Pero cuando hay pruebas claras de mala conducta, cuando hay suficiente presión política y cuando la alternativa es un escándalo público que podría manchar la reputación de toda una institución, las decisiones pueden tomarse con una eficacia sorprendente. En menos de 2 semanas después del incidente, Stephen y su compañero fueron formalmente destituidos de sus cargos, y sus carreras policiales terminaron en la desgracia y la humillación pública. Pero Ramón no sabía que, al corregir una injusticia, estaba sembrando inadvertidamente las semillas de algo mucho más peligroso. Stephen no era solo un policía corrupto, era un hombre con un ego frágil y una tendencia a la violencia que se había alimentado durante años de impunidad. Su expulsión de la policía no fue recibida por él como una consecuencia justa de sus actos, sino como una humillación insoportable que debía vengar. En su mente retorcida, no había hecho nada malo, simplemente había tenido la mala suerte de elegir a la familia equivocada para intimidar. La lógica perversa de su personalidad le llevó a culpar a Ramón y Rayane de su caída, en lugar de aceptar la responsabilidad de sus propios actos. El compañero de Stephen, aunque igualmente responsable del incidente, reaccionó de forma diferente a la expulsión. Comprendió,
al menos en parte, que había cruzado una línea que no debía cruzar, que había permitido que su autoridad corrompiera su juicio moral. Pero Stephen ejercía una influencia psicológica sobre él que le dificultaba resistirse cuando comenzaron las conversaciones sobre venganza y retribución. Era como si Stephen poseyera una habilidad natural para manipular las inseguridades y los resentimientos de los demás, convirtiéndolos en aliados en sus planes de venganza. La rebelión que creció entre Stephen y los demás policías expulsados se alimentó de una mezcla tóxica de ira, humillación y un sentido distorsionado de la injusticia. Se reunían en bares oscuros a las afueras de la ciudad, compartiendo historias de cómo habían sido traicionados por el sistema al que habían servido, creando una narrativa alternativa en la que ellos eran las verdaderas víctimas, y Ramón era el villano que había utilizado su influencia militar para destruir carreras inocentes. Estas sesiones para desahogarse se convirtieron gradualmente en sesiones de planificación, donde las fantasías de venganza se transformaron en planes concretos de represalia. Stephen emergió naturalmente como el líder de este grupo de expulsados, no porque fuera el más inteligente o competente, sino porque su ira era la más intensa y su sed de venganza la más pura. Tenía la capacidad de articular el resentimiento colectivo del grupo y convertirlo en acción, de canalizar la frustración individual de cada miembro en una fuerza colectiva dirigida contra la familia que consideraba responsable de su caída. En sus mentes retorcidas, Ramón había utilizado su posición privilegiada para destruir sus vidas, y ahora era el momento de demostrarle que ciertas acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que cualquiera puede imaginar. El plan que comenzó a formarse en las mentes de Stephen y sus seguidores no era solo venganza, era poder. Era demostrar que aún tenían la capacidad de causar dolor y sufrimiento, incluso sin los uniformes que los habían protegido anteriormente. Querían que Ramón comprendiera que algunos enemigos son más peligrosos cuando se les retira de sus cargos oficiales, porque pierden las restricciones que conlleva la responsabilidad institucional, pero conservan los conocimientos y los recursos que han adquirido durante años de servicio. Era una lógica perversa, pero profundamente humana en su primitiva sed de venganza y reconocimiento de poder. Las semanas que siguieron a la expulsión de Stephen y sus compinches de la fuerza policial transcurrieron en una falsa normalidad que enmascaraba la tormenta que se estaba gestando entre bastidores en la vida de la familia García. Ramón había retomado sus actividades militares con la satisfacción de quien había corregido una injusticia, creyendo genuinamente que el problema se había resuelto de forma definitiva y que su familia podría finalmente vivir en paz. Ryan, por su parte, se estaba recuperando lentamente del trauma de aquel día lluvioso, volviendo a jugar en la calle con la cautela natural de una niña que había aprendido, de la forma más dolorosa posible, que el mundo no siempre es un lugar seguro y justo. La escuela primaria a la que asistía Ryan era un edificio de ladrillos rojos típico de Brooklyn, rodeado por una valla metálica baja y árboles que ofrecían sombra durante los recreos. Era un entorno que debía representar seguridad y aprendizaje, donde niños de todos los orígenes se reunían para descubrir el mundo a través de los libros, los juegos y la atenta orientación de profesores dedicados. Ryan había encontrado en esa escuela un refugio donde podía volver a ser solo una niña, donde el incidente con los policías se convertía en un recuerdo lejano que solo emergía ocasionalmente en pesadillas que la hacían despertar en medio de la noche, buscando el consuelo de los brazos de sus padres. Fue un jueves soleado, cuando las hojas de los árboles comenzaban a adquirir los tonos dorados del otoño, cuando Stephen y sus aliados decidieron ejecutar el primer movimiento de su elaborada venganza. Habían pasado semanas observando la rutina de la familia García, estudiando los horarios de Ramón, trazando los caminos que Ryan recorría entre su casa y la escuela, identificando los momentos de vulnerabilidad que podían explotar. Era un plan meticuloso que revelaba tanto la determinación como la crueldad que se escondía tras sus intenciones, una demostración de cómo los conocimientos policiales podían pervertirse y utilizarse con fines delictivos cuando caían en malas manos. El momento que eligieron fue estratégicamente perfecto. El final de la jornada escolar, cuando Ryan caminaba sola por las últimas cuadras hasta su casa, cargando su mochila rosa y la misma pelota roja que había sido protagonista involuntaria del incidente original. Era un trayecto que había hecho cientos de veces, una rutina tan familiar que no prestaba atención a los coches que pasaban ni a las personas que caminaban por las aceras. Su mente infantil estaba ocupada con pensamientos sobre los deberes de matemáticas que tenía que terminar y el programa de televisión que quería ver después de cenar. Stephen esperaba en una camioneta oscura estacionada 2 cuadras antes de la casa de Ryan,
con los ojos fijos en el espejo retrovisor, observando a la niña acercarse con la paciencia depredadora de alguien que había planeado ese momento con obsesiva minuciosidad. A su lado estaba uno de los otros policías expulsados, un hombre nervioso que todavía se preguntaba internamente si realmente quería participar en ese plan, pero que había sido arrastrado por la fuerza de la personalidad de Stephen y por la promesa de que solo sería un susto, una forma de demostrarle a Ramón que todavía tenían poder para afectar su vida. Cuando Ryane pasó junto a la camioneta, la puerta lateral se abrió con un movimiento fluido y dos manos la empujaron hacia adentro, antes de que pudiera siquiera comprender lo que estaba pasando. Su pelota roja rodó por la acera, abandonada, como un símbolo silencioso de la inocencia que estaba siendo violada en ese momento. El grito que intentó dar fue ahogado por una mano que le tapó la boca, y sus ojos se abrieron de par en par con terror al reconocer el rostro de Stephen, el mismo hombre que la había empujado al barro aquel día que había cambiado su vida para siempre. «Hola, princesita», dijo Stephen con una sonrisa cruel que le deformaba los rasgos de una forma que le hacía parecer aún más amenazador. «¿Te acuerdas de mí? Ahora vamos a tener una charla sobre cómo tu papá destruyó mi vida». Su voz denotaba una mezcla de rabia mal contenida y satisfacción sádica, como si estuviera saboreando cada momento del terror que estaba causando. Ryane intentó defenderse, pero sus fuerzas de niña de 8 años eran completamente insuficientes contra dos hombres adultos decididos a mantenerla bajo control. La camioneta se dirigió a las afueras industriales de Brooklyn, donde los almacenes abandonados y los depósitos vacíos creaban un laberinto de escondites perfectos para actividades que debían permanecer lejos de las miradas curiosas de la sociedad. El cobertizo que Stephen había elegido era una estructura de metal corrugado que en otro tiempo había albergado una pequeña fábrica de componentes electrónicos, pero que llevaba años vacío, con las ventanas rotas que solo dejaban entrar rayos fragmentados de luz solar que creaban patrones fantasmagóricos en el suelo de concreto cubierto de polvo y escombros. Ryane fue colocada en una silla de plástico en el centro del cobertizo, con las manos atadas con una cuerda que Stephen había traído específicamente para ese propósito. Ya no lloraba. El terror había evolucionado más allá de las lágrimas, convirtiéndose en una parálisis emocional que la hacía mirar a su alrededor con los ojos vidriosos, tratando de comprender cómo había llegado a esa situación surrealista. El cobertizo resonaba con cada sonido, amplificando incluso su respiración temblorosa y convirtiendo el ambiente en una cámara de resonancia de su propio miedo. «Ahora vamos a llamar a tu papá», anunció Stephen, sacando un teléfono celular de su bolsillo, con la teatralidad de alguien que estaba disfrutando cada momento de la puesta en escena que había creado. A ver si el gran general del ejército sigue sintiéndose tan poderoso cuando se entere de que su preciosa hijita está en nuestras manos. Marcó el número que había conseguido a través de los contactos que aún mantenía dentro de la policía, hombres que compartían su resentimiento, pero que no se atrevían a participar directamente en sus acciones de venganza. La llamada fue atendida al segundo tono, y la voz de Ramón al otro lado de la línea sonó inicialmente casual, como si esperara una llamada rutinaria sobre algún asunto militar o familiar. «Hola». Su voz cambió drásticamente de tono cuando Stephen se identificó, transformándose inmediatamente en la voz de un padre que reconoce al instante una amenaza contra su familia. «¿Dónde está mi hija?». La pregunta salió como un rugido controlado, cargado de toda la autoridad militar y la desesperación paterna que Ramón logró comprimir en 4 palabras. «Su hija está perfectamente a salvo, por ahora», respondió Stephen, saboreando cada palabra como si fuera un vino fino. «Pero eso puede cambiar muy rápidamente, dependiendo de lo cooperativo que decida ser. Verá, general, cuando utilizó su influencia para destruir nuestras carreras, no pensó en las consecuencias que eso podría tener, ¿verdad? No tuvo en cuenta que algunos hombres no aceptan ser humillados sin defenderse». Su voz destilaba una satisfacción venenosa, como si cada palabra fuera una pequeña venganza en sí misma. Ramón sintió que su mundo se derrumbaba cuando comprendió plenamente la situación en la que se encontraba. Toda su experiencia militar, toda su capacidad de mando, toda su autoridad institucional, nada de eso importaba cuando su hija estaba en manos de hombres que lo habían perdido todo y, por lo tanto, no tenían nada que perder. Era el tipo de situación a la que se había enfrentado en zonas de guerra, cuando los terroristas utilizaban a civiles inocentes como escudos humanos, pero nunca había imaginado que algo así pudiera suceder en suelo estadounidense, con su propia familia como objetivo. «¿Qué quieren?», preguntó Ramón, esforzándose por mantener la voz tranquila mientras su mente militar
Ya estaba trabajando en múltiples estrategias simultáneamente: rastrear la llamada, movilizar recursos, analizar opciones tácticas. Pero bajo todo ese procesamiento profesional se encontraba el corazón desesperado de un padre que haría cualquier cosa para garantizar la seguridad de su hija, incluso si eso significaba sacrificar todo por lo que había trabajado durante toda su carrera. La noche que siguió al primer secuestro de Rayán fue una de las más largas y tortuosas de la vida de Ramón. Cada minuto se arrastraba como una eternidad, cada segundo cargado de imágenes mentales de lo que su hija podría estar pasando en manos de hombres que habían demostrado una capacidad perturbadora para la crueldad. El trato que había hecho con Stephen, revocar la ley que había provocado la expulsión de los policías corruptos, pesaba en su conciencia como una piedra en el estómago. Pero cuando se trataba de la seguridad de Rayán, no había principio moral o ético que no estuviera dispuesto a sacrificar temporalmente para garantizar que ella regresara a casa sana y salva. La liberación de Rayán se produjo exactamente como Stephen había prometido. La dejaron en una concurrida esquina del centro de Brooklyn, asustada pero físicamente ilesa, corriendo hacia los brazos de Ramón con una velocidad que demostraba tanto alivio como terror residual. El abrazo que compartieron en ese momento estaba cargado de una emoción que trascendía las palabras: el alivio abrumador de un padre que recupera a su hija, mezclado con la ira ardiente de saber que la habían utilizado como peón en un juego de poder que él mismo había iniciado sin comprender completamente las ramificaciones que podría tener. Pero Ramón no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente, ni siquiera cuando se enfrentaba a amenazas contra su familia. Durante sus años de servicio militar, había aprendido que ceder una vez al chantaje solo animaba a más chantajes, que mostrar debilidad ante los enemigos solo los motivaba a presionar aún más. Después de asegurarse de que Rayane estaba a salvo en casa, rodeada por los guardias de seguridad privados que había contratado de inmediato, Ramón tomó una decisión que sabía que podría tener consecuencias terribles, pero que consideraba necesaria para dejar claro que su familia no sería perpetuamente rehén de criminales resentidos. La llamada que hizo a Stephen 2 días después de la liberación de Rayane estaba cargada de una frialdad militar que el ex policía no había esperado. «He cambiado de opinión», dijo Ramón, con una voz desprovista de cualquier emoción que pudiera interpretarse como miedo o vacilación. «No voy a revocar ninguna ley. Habéis amenazado a mi familia, y eso es un error que lamentaréis el resto de vuestras vidas». No había bravuconería en su declaración, solo la fría promesa de un hombre que había decidido que la guerra había sido declarada y que estaba listo para luchar con todos los recursos a su alcance. La reacción de Stephen fue explosiva, tal y como Ramón había previsto. El ex policía no era el tipo de hombre que se tomaba bien los desafíos a su autoridad, y descubrir que había sido engañado por alguien a quien consideraba que había dominado por completo desató una furia que consumió cualquier rastro de racionalidad que aún le quedaba. «Me has traicionado», gritó Stephen por teléfono, con la voz distorsionada por la rabia. «Hicimos un trato. Liberaste a tu hija porque prometiste hacer lo que te pedí». Pero Ramón ya había colgado, dejando a Stephen hablando solo, con su ira resonando en un vacío que no hacía más que intensificar su sed de venganza. La respuesta de Stephen fue planeada con la meticulosidad de alguien que había decidido que la escalada de violencia era el único lenguaje que Ramón entendería. Durante las semanas que siguieron a la traición de Ramón, Stephen y sus aliados desarrollaron un plan que era tan ambicioso como peligroso, incluso más que el secuestro anterior. Esta vez no solo querían asustar o intimidar, querían quebrantar por completo el espíritu de resistencia de Ramón, demostrarle que tenían los recursos y la determinación suficientes para convertir su vida en un infierno continuo hasta que capitulara por completo a sus demandas. El secuestro de Ramón tuvo lugar un martes lluvioso, en una ironía que no pasó desapercibida para ninguno de los involucrados, como si el tiempo conspirara para crear paralelismos poéticos con el día en que había comenzado toda aquella tragedia. Ramón salía de una reunión en el Pentágono cuando fue abordado por hombres que se identificaron como agentes federales, mostrando credenciales que parecían lo suficientemente auténticas como para que bajara la guardia inicial. Solo cuando ya estaba dentro del vehículo se dio cuenta de que había caído en una elaborada trampa, que las credenciales eran falsificaciones hábilmente hechas y que los hombres que lo rodeaban no eran agentes federales, sino mercenarios contratados por Stephen
Stephen con dinero que había conseguido a través de contactos criminales que había cultivado durante sus años como policía corrupto. El viaje hasta el desierto de Nevada duró 14 horas, durante las cuales Ramón fue sedado con drogas que lo mantuvieron consciente lo suficiente como para comprender su situación, pero incapaz de ofrecer resistencia efectiva. Cuando finalmente despertó por completo, se encontró atado a una silla de metal en medio de un paisaje desolado que se extendía hasta el horizonte en todas direcciones. Un océano de arena y rocas bajo un sol abrasador que transformaba el aire en olas de calor que distorsionaban la visión y hacían que cada respiración fuera una lucha contra la deshidratación. Stephen estaba sentado en una roca a unos metros de distancia, observando a Ramón con la satisfacción de un depredador que finalmente había capturado a su presa más deseada. El ex policía se había transformado durante las semanas transcurridas desde su expulsión. Su aspecto era más salvaje. Sus ojos brillaban con una intensidad que sugería que había cruzado una línea psicológica de la que no habría retorno. «Bienvenido a mi oficina temporal, General», dijo, con voz cargada de ironía y malicia. «Espero que le guste la decoración. Elegí este lugar específicamente porque nadie oirá sus gritos ni encontrará su cuerpo si decide seguir siendo terco». La paliza que siguió fue metódica y cruel, planeada no para causar daños permanentes, sino para quebrantar el espíritu de resistencia de Ramón a través del dolor físico y la humillación psicológica. Stephen había aprendido técnicas de interrogatorio durante sus años en la policía, conocimientos que ahora pervertía con fines de tortura personal. Cada golpe iba acompañado de una pregunta sobre su disposición a cooperar. Cada momento de dolor físico se combinaba con amenazas contra Rayane y Camila, que eran aún más dolorosas que las heridas en su cuerpo. Cuando Ramón finalmente perdió el conocimiento, Stephen lo dejó atado a la silla bajo el sol del desierto, calculando con precisión cuánto tiempo sería necesario para que la deshidratación y el calor completaran la tarea de quebrantar su resistencia, sin poner realmente en peligro su vida. Era una forma de tortura que combinaba elementos físicos y psicológicos, utilizando el hostil entorno del desierto como un arma adicional contra la determinación de Ramón. Cuando Ramón despertó horas más tarde, con los labios agrietados por la sed y la piel quemada por el sol, Stephen estaba de nuevo sentado en la misma roca, como si no se hubiera movido en todo ese tiempo. «Ahora que has tenido tiempo para pensar en tu situación», dijo Stephen con una calma falsa que era más amenazante que cualquier grito. «Quizá estés listo para ser más razonable. Admitirás públicamente que has fabricado pruebas falsas contra mí y mis compañeros. Dirás que has abusado de tu posición militar para perseguirnos injustamente. Y garantizarás que quedamos completamente absueltos de todos los cargos». Su voz no admitía negociación. Era una orden disfrazada de oferta. Ramón, quebrantado por el dolor, la sed y el miedo por lo que le podría pasar a su familia si seguía resistiéndose, se encontró en una situación que nunca había imaginado que enfrentaría. Toda su vida se había construido sobre principios de honor e integridad, pero ahora esos mismos principios parecían lujos que no podía permitirse cuando la seguridad de su familia estaba en juego. Con voz ronca y quebrada, dijo las palabras que Stephen quería oír. «Está bien, haré lo que quieras». Era una capitulación que le costaba más que cualquier herida física, una derrota que atacaba el núcleo mismo de su identidad como hombre y como soldado. El regreso de Ramón a Nueva York fue un viaje humillante que contrastaba drásticamente con todas las otras veces que había regresado a casa después de misiones militares. Esta vez no tenía la dignidad de un uniforme impecable ni la satisfacción de una misión cumplida con honor, solo la ropa sucia y rota de un hombre que había sido destrozado física y psicológicamente, con heridas visibles que no eran nada comparadas con las cicatrices invisibles que ahora marcaban su alma. Cada kilómetro del viaje de regreso era un doloroso recuerdo de cómo se había visto obligado a traicionar todo aquello en lo que creía, de cómo había pasado de ser un respetado general a un hombre derrotado que había cedido al chantaje para salvar su propia vida. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa en Brooklyn, Ramón dudó un momento antes de salir, tratando de reunir fuerzas para enfrentarse a su familia después de todo lo que había pasado. Las ventanas de la casa brillaban con una luz dorada que debería haber sido acogedora, pero que ahora parecía resaltar aún más la oscuridad que llevaba dentro. Sabía que Camila y Rayane lo estaban esperando, probablemente preocupadas por su prolongada ausencia sin explicación, y la perspectiva de tener que mirarlas a los ojos, después de haber capitulado tan completamente ante las exigencias de Stephen, era casi insoportable. La puerta principal se abrió antes de que llegara a los escalones de la entrada, y Rayane corrió hacia él con la velocidad de una niña que había sentido la ausencia de su padre como un dolor
dolor físico. «¡Papá!», gritó, lanzándose a sus brazos con una fuerza que casi lo derriba, su alegría pura e inocente, contrastando violentamente con el estado emocional sombrío en el que se encontraba. El abrazo que le dio estaba cargado de amor incondicional, sin juicios ni preguntas complicadas, solo la felicidad simple y genuina de una hija que había recuperado a su héroe personal. Camila apareció poco después, sus ojos registrando inmediatamente los signos de violencia física que Ramón presentaba, los moretones que comenzaban a aparecer en su rostro, los cortes en las manos, la forma en que se movía como si cada movimiento le causara dolor. Pero más que las lesiones físicas, reconoció algo roto en sus ojos, una derrota espiritual que era completamente ajena al hombre fuerte y decidido con el que se había casado. «¿Qué te ha pasado?», le preguntó, con voz cargada de preocupación y amor, pero también con una intuición maternal que percibía que algo fundamental había cambiado en su marido. Ramón intentó explicar lo que había sucedido, pero las palabras salían entrecortadas y confusas, cargadas de una vergüenza que nunca antes había experimentado. ¿Cómo podía explicar que había sido secuestrado, torturado y obligado a hacer promesas que violaban todo en lo que creía? ¿Cómo podía admitir que había cedido a las demandas de los criminales porque no había podido encontrar la fuerza suficiente para resistir? El relato que logró articular era fragmentado y doloroso. Cada detalle que compartía parecía disminuirlo aún más ante sus propios ojos. Fue durante esa dolorosa confesión cuando algo extraordinario comenzó a suceder. En lugar de juicio o decepción, Ramón fue recibido con un amor y un apoyo que no esperaba, que trascendía cualquier expectativa que pudiera tener sobre cómo reaccionaría su familia ante su derrota. Rayane, en su inocencia infantil, simplemente se subió a su regazo y comenzó a acariciar suavemente los moretones de su rostro, como si sus pequeños dedos pudieran curar no solo las heridas físicas, sino también el dolor emocional que él llevaba consigo. «Papá», dijo con la seriedad de alguien mucho mayor que sus 8 años, «siempre me has dicho que a veces las personas hacen cosas que no quieren hacer para proteger a sus seres queridos. Lo hiciste para protegerme, ¿verdad?». Sus palabras eran sencillas, pero encerraban una sabiduría emocional que atravesó toda la complejidad moral de la situación y llegó directamente al corazón de lo que realmente importaba. Ella no veía a un hombre que había fallado en sus principios, veía a un padre que había sacrificado su orgullo para mantener a salvo a su familia. Camila, por su parte, los envolvió a ambos en sus brazos, creando un círculo de protección y amor que parecía capaz de curar cualquier herida, por profunda que fuera. «No tienes que cargar con esa culpa tú solo», le dijo, con voz firme y reconfortante. «Pase lo que haya pasado, hagas lo que te hayan obligado a hacer. Eso no cambia lo que eres para nosotros. Eres nuestro héroe, no porque nunca fallas, sino porque siempre luchas por protegernos, incluso cuando te cuesta caro». Sus palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de Ramón, recordándole que el verdadero valor de un hombre no estaba en no caer nunca, sino en cómo se levantaba después de una caída. Fue en ese momento de vulnerabilidad y amor familiar cuando la puerta principal se abrió de nuevo, esta vez revelando a algunos de los compañeros militares más cercanos de Ramón, hombres que habían servido bajo su mando en múltiples misiones y que lo respetaban no solo como superior, sino como amigo y mentor. El coronel Martínez, el mayor Thompson y el sargento Rodríguez habían notado la prolongada ausencia de Ramón y, preocupados, habían venido a ver si todo estaba bien con su familia. Lo que encontraron fue a un hombre destrozado, pero rodeado de un amor que comenzaba a restaurar su fuerza interior. «General», dijo el coronel Martínez, utilizando el título formal incluso en una situación informal, «no sabemos exactamente qué ha pasado, pero sabemos que está pasando por algo, y sabemos que, sea lo que sea, no tiene por qué enfrentarse a ello solo». Sus palabras tenían el peso de años de camaradería militar, de batallas compartidas y de confianza mutua forjada en situaciones de vida o muerte. «Si hay enemigos que amenazan a su familia, entonces también son nuestros enemigos». El mayor Thompson asintió, con los ojos reflejando la determinación de un soldado que había visto a Ramón liderar a hombres en las situaciones más imposibles. «Señor, he visto de lo que es capaz cuando lucha por algo en lo que cree, pero tal vez sea hora de recordar que no tiene por qué luchar solo. Tenemos recursos, tenemos experiencia y tenemos lealtad. Si hay una guerra contra su familia, cuente con nosotros para ayudarlo a ganarla». Sus palabras no eran solo una oferta de apoyo, eran un recordatorio de que Ramón tenía aliados poderosos que estaban dispuestos a luchar a su lado. El sargento Rodríguez, siempre más directo en su enfoque, fue al meollo de la cuestión. «General, no sé qué tipo de chantaje o amenaza está enfrentando, pero sé una cosa, los criminales solo respetan la fuerza. Si creen que pueden intimidarlo a usted y a su familia indefinidamente,
están equivocados. Es hora de demostrarles que se han metido con la familia equivocada. Su voz transmitía la convicción de un soldado veterano que había aprendido que algunas batallas solo se ganan cuando se lucha con todas las fuerzas disponibles. Fue en ese momento, rodeado por el amor incondicional de su familia y la lealtad inquebrantable de sus compañeros de armas, cuando algo fundamental cambió dentro de Ramón. La vergüenza y la derrota que había cargado durante el viaje de regreso comenzaron a transformarse en algo diferente, una determinación renovada que se alimentaba no solo de su propia fuerza, sino de la fuerza colectiva de todos aquellos que lo amaban y respetaban. Se dio cuenta de que había estado pensando en la situación de forma equivocada, viéndola como una batalla personal que tenía que librar solo, cuando en realidad era una guerra que podía ganar con los recursos y los aliados adecuados a su lado. «Tenéis razón», dijo, recuperando poco a poco en su voz la autoridad y la determinación que sus hombres conocían también. Estaba pensando como una víctima, no como un soldado. Es hora de dejar de reaccionar a sus acciones y empezar a dictar los términos del conflicto. Las palabras salieron con una convicción creciente, como si cada sílaba estuviera reconstruyendo su identidad como líder y protector. Stephen y sus aliados cometieron el error de pensar que pueden usar a mi familia en mi contra indefinidamente. Es hora de demostrarles que estaban completamente equivocados. La decisión de Ramón de traicionar a Stephen por segunda vez resonó en los submundos criminales de Brooklyn como una onda expansiva que golpeó a cada uno de los policías expulsados con la fuerza de una bofetada en la cara. Para Stephen, que había invertido tanto tiempo y energía en planear la humillación perfecta de Ramón en el desierto, descubrir que su víctima no solo había recuperado el valor, sino que también había decidido desafiarlo públicamente, fue como recibir una declaración de guerra personal que atacaba directamente su ego ya herido y su necesidad patológica de control. La ira que se acumuló en su interior durante los días que siguieron a la traición era una fuerza destructiva que consumía todo pensamiento racional, transformándolo de un hombre simplemente resentido en algo mucho más peligroso, un depredador completamente fuera de control que había decidido que la única respuesta adecuada al desafío de Ramón era la violencia más extrema que pudiera imaginar. Durante las 3 semanas posteriores a la declaración pública de Ramón de que no cumpliría el acuerdo forzoso, Stephen y sus aliados vigilaron la casa de la familia García con la obsesiva paciencia de depredadores, estudiando a sus presas, trazaron cada rutina, identificaron cada patrón de movimiento, estudiaron los horarios de los guardias de seguridad que Ramón había contratado y analizaron cada punto vulnerable que pudieran explotar. La casa en sí era una estructura típica de Brooklyn de 2 pisos, con un amplio garaje donde Ramón guardaba su colección de motocicletas deportivas, máquinas potentes y relucientes que representaban no solo su pasión por la velocidad, sino también símbolos tangibles del éxito profesional y la estabilidad financiera que había logrado a través de años de dedicación militar. Las motocicletas eran más que simples vehículos para Ramón. Cada una tenía una historia, un recuerdo asociado. La Harley Davidson negra había sido un regalo que se había hecho a sí mismo cuando fue ascendido a mayor. La Kawasaki verde Lima la había comprado para celebrar el nacimiento de Rayane. La Ducati roja era un sueño de adolescencia que finalmente había podido cumplir cuando se convirtió en general. Estaban organizadas en el garaje con el cuidado meticuloso de alguien que valora profundamente sus posesiones, cada una pulida y mantenida en perfectas condiciones, representando décadas de trabajo duro y sacrificio personal, transformados en objetos tangibles de belleza y poder. El ataque se produjo en la madrugada del viernes, cuando la ciudad aún dormía bajo un manto de niebla que hacía que las calles estuvieran silenciosas y fantasmagóricas. Stephen había elegido esa hora específicamente porque sabía que los guardias de seguridad contratados por Ramón estarían en su momento de menor atención, cuando el cansancio natural del turno de noche, combinado con la rutina repetitiva, creaba ventanas de oportunidad para quienes sabían cómo aprovecharlas. Él y sus compinches se acercaron a la propiedad como sombras, utilizando técnicas de infiltración que habían aprendido durante sus años en la policía, conocimientos que ahora pervertían con fines puramente destructivos. La neutralización de los guardias de seguridad se llevó a cabo con una eficiencia brutal, que demostraba tanto la experiencia militar como la total falta de escrúpulos morales de los atacantes. No fueron eliminados, pero quedaron incapacitados para intervenir o dar la alarma durante los minutos cruciales que Stephen necesitaría para llevar a cabo su
su venganza. Los guardias de seguridad fueron encontrados horas más tarde, atados e inconscientes, pero vivos, lo que demostraba que Stephen aún mantenía cierto control sobre sus impulsos violentos. Pero también era un indicio ominoso de que estaba aumentando sistemáticamente el nivel de violencia que estaba dispuesto a emplear. El incendio comenzó simultáneamente en varios puntos del garaje, una técnica que Stephen había aprendido durante las investigaciones de delitos de incendio premeditado a lo largo de su carrera policial. Esparció acelerante líquido alrededor de cada motocicleta con la precisión de alguien que entendía exactamente cómo se propagaría el fuego, cómo las llamas saltarían de un objeto a otro, cómo el intenso calor transformaría el metal brillante en escombros retorcidos e irreconocibles. El primer fósforo encendido fue como el disparo inicial de una guerra que sabía que ya no podría contenerse ni controlarse. Las llamas se extendieron con una voracidad que parecía tener vida propia, consumiendo no solo las motocicletas, sino también herramientas, equipos y todo lo que encontraban a su paso. El sonido de las explosiones de los tanques de combustible de las motocicletas resonó por todo el vecindario como truenos artificiales, despertando a familias enteras y encendiendo las luces de las ventanas de toda la calle. Cada explosión iba acompañada de una bola de fuego que iluminaba la noche como un sol naranja y malévolo, creando un espectáculo de destrucción que era a la vez hipnótico y aterrador. El calor que emanaba del garaje era tan intenso que se podía sentir a varias cuadras de distancia, transformando el aire frío de la noche en olas sofocantes que distorsionaban la visión y dificultaban la respiración. Ramón se despertó con el olor a humo que penetraba por las ventanas de su habitación, un olor acre y químico que inmediatamente activó todos sus instintos de supervivencia, entrenados durante años de experiencia militar. Antes incluso de abrir completamente los ojos, ya se estaba moviendo, saltando de la cama y corriendo hacia la ventana, donde se encontró con una visión que le golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo su garaje envuelto en llamas que parecían alcanzar el cielo, creando una columna de humo negro que se retorcía y bailaba contra el fondo de las estrellas. Camila, Rayane, salgan de la casa ahora mismo. Su voz atravesó el ruido de las llamas y las explosiones con la autoridad de alguien entrenado para tomar decisiones rápidas en situaciones de crisis. Sabía instintivamente que las llamas no permanecerían confinadas en el garaje por mucho tiempo, que el intenso calor y los fragmentos incandescentes que volaban por el aire crearían rápidamente nuevos focos de incendio que podrían extenderse a la casa principal. Cada segundo de vacilación podría ser la diferencia entre escapar a salvo y quedar atrapado en una trampa de fuego y humo. La evacuación de la casa fue caótica y aterradora, con Ramón cargando a Rayane en brazos mientras Camila corría a su lado, todos tosiendo por el humo que ya comenzaba a filtrarse por las ventanas y puertas. Las llamas se habían extendido desde el garaje hasta el techo de la casa a una velocidad que desafiaba cualquier intento de contención, lamiendo las paredes exteriores como lenguas vivas de destrucción que convertían todo lo que tocaban en combustible para su propia propagación. El calor era tan intenso que quemaba la piel expuesta, incluso a una distancia considerable, obligando a la familia a alejarse cada vez más de su propia casa, mientras asistían impotentes a la destrucción de todo lo que habían construido juntos. Rayane y Camila fueron alcanzadas por fragmentos incandescentes durante la desesperada huida, trozos de metal sobrecalentados y chispas que quemaron a través de su ropa y dejaron marcas dolorosas en sus brazos y rostros. Las heridas no eran mortales, pero eran lo suficientemente graves como para causar dolor constante y dejar cicatrices que servirían como recordatorios permanentes de aquella noche de terror. Para Rayane, que ya había quedado traumatizada por el secuestro anterior, estas nuevas heridas representaban una capa más de sufrimiento que una niña de 8 años nunca debería tener que soportar. Los bomberos llegaron 40 minutos después de que se iniciara el incendio, pero en ese momento la destrucción ya era total. El garaje era solo una estructura carbonizada llena de restos retorcidos de lo que en su día habían sido valiosas motocicletas, y la casa principal estaba tan dañada por las llamas y el humo que habría que demolerla por completo antes de poder reconstruirla. Mientras los bomberos trabajaban para contener las llamas restantes, Ramón se quedó de pie en la calle, sosteniendo a su familia herida, observando cómo décadas de trabajo duro y recuerdos preciosos se reducían a cenizas y escombros humeantes que seguirían ardiendo durante horas. La mañana siguiente al incendio amaneció con una claridad cruel que iluminaba sin piedad los restos humeantes de lo que había sido el hogar de la familia García. Ramón permaneció de pie entre los escombros aún calientes, con la ropa impregnada del olor acre del humo y la destrucción, observando los restos carbonizados de sus motocicletas, que ahora no eran más que formas irreconocibles
irreconocibles de metal retorcido y plástico derretido. Cada fragmento que identificaba entre los escombros, un trozo del manillar de la Harley, un fragmento del tanque de la Ducati, los restos de la placa de la Kawasaki, era como una puñalada adicional en su corazón, recordándole no solo el valor material perdido, sino los recuerdos y logros que esos objetos representaban. Pero lo que realmente devastaba su alma eran los vendajes que cubrían los brazos y el rostro de Ryan y Camila, evidencia física de que Stephen había cruzado una línea que transformaba ese conflicto de una disputa personal en algo mucho más serio y peligroso. En ese momento de dolorosa contemplación entre las ruinas de su vida anterior, Ramón tomó una decisión que cambiaría fundamentalmente la naturaleza del conflicto que había consumido a su familia durante meses. Comprendió que todos los intentos anteriores por resolver la situación por medios convencionales, acuerdos, negociaciones, incluso concesiones humillantes, habían fracasado porque estaba lidiando con personas que no respetaban las normas normales de comportamiento civilizado. Stephen y sus aliados eran criminales que habían demostrado una creciente disposición a la violencia, y los criminales de ese tipo solo entendían un lenguaje: la fuerza superior aplicada de manera decisiva y definitiva. Tomó su teléfono militar y marcó un número que conectaba directamente con el Pentágono, utilizando códigos de autorización a los que solo unos pocos generales tenían acceso. La conversación que siguió con el general Harrison, uno de los hombres más poderosos del establishment militar estadounidense, se llevó a cabo con la precisión técnica y la urgencia controlada que caracterizaban las comunicaciones militares de alto nivel. Ramón no necesitó dramatizar ni embellecer los hechos, simplemente relató la secuencia de acontecimientos que había llevado a su familia a ser atacada por expolicías que se habían convertido esencialmente en terroristas domésticos, amenazando no solo la seguridad de una familia militar, sino potencialmente sentando un peligroso precedente en el que cualquier persona que desafiara la corrupción policial podría convertirse en blanco de represalias violentas. General Harrison, dijo Ramón con la autoridad que le conferían décadas de servicio ejemplar, necesito autorización para una operación de seguridad nacional que involucra a elementos terroristas que representan una amenaza clara y presente para la seguridad del personal militar y sus familias. La respuesta llegó con una rapidez que demostraba tanto la seriedad con la que el mando militar se tomaba las amenazas contra sus propias familias, como el respeto y la confianza que Ramón se había ganado a lo largo de su carrera. En menos de 48 horas, no solo recibió autorización formal para una operación militar limitada, sino también recursos sustanciales, una unidad especializada de 20 soldados de élite, equipos de comunicación y vigilancia de última generación, y autoridad para utilizar cualquier medio necesario para neutralizar la amenaza que representaban Stephen y su grupo. Era el tipo de respuesta que normalmente se reservaba para amenazas internacionales, pero que ahora se dirigía contra delincuentes nacionales que habían cometido el error fatal de atacar a una familia militar. La preparación de la operación militar que siguió se llevó a cabo con la meticulosidad que caracterizaba las mejores tradiciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Durante 20 días consecutivos, la residencia temporal donde Ramón había instalado a su familia se convirtió en una discreta fortaleza, protegida por soldados que se turnaban en turnos de vigilancia las 24 horas del día, utilizando equipos de comunicación que mantenían contacto constante con las bases militares regionales. La presencia militar no era ostensible, los soldados vestían ropa de civil y utilizaban vehículos indistintivos, manteniendo la apariencia de una seguridad privada normal. Pero cualquier observador entrenado reconocería inmediatamente la disciplina, la coordinación y el profesionalismo que solo podían provenir de personal militar de élite. Durante este periodo de preparación, Ramón y sus asesores militares elaboraron un perfil psicológico y operativo detallado de Stephen y sus aliados, utilizando recursos de inteligencia militar para rastrear sus movimientos, identificar a sus asociados, analizar sus patrones de comportamiento y predecir sus posibles reacciones ante diferentes escenarios de confrontación. Lo que surgió de este estudio fue el retrato de un grupo de hombres que se había vuelto progresivamente más aislado, paranoico y violento, perdiendo gradualmente cualquier conexión con las normas sociales y convirtiendo su búsqueda de venganza en una obsesión que consumía sus vidas enteras. Era evidente que no cesarían sus actividades voluntariamente y que cualquier resolución pacífica era imposible mientras Stephen mantuviera
mantuviera su influencia sobre el grupo. El plan operativo que finalmente aprobó el mando militar era elegante en su simplicidad y devastador en su potencial eficacia. Ramón se pondría en contacto directo con Stephen y le propondría una negociación final que se presentaría como una oportunidad para que ambas partes resolvieran sus diferencias de una vez por todas, sin más violencia ni represalias. El lugar elegido sería un entorno controlado donde las fuerzas militares podrían posicionarse estratégicamente sin ser detectadas, lo que permitiría que la negociación continuara hasta el momento ideal para una acción decisiva. Era una trampa, pero una trampa que ofrecía a Stephen una última oportunidad de rendirse pacíficamente antes de que se emplearan métodos más drásticos. La llamada telefónica que Ramón hizo a Stephen estaba cargada de una tensión que ambos hombres podían sentir a través de la conexión electrónica. «Stephen», dijo Ramón, utilizando un tono que sugería cansancio y disposición a negociar, «este conflicto ya ha durado demasiado. Mi familia ha resultado herida, mi casa ha sido destruida y tú has conseguido lo que querías, humillarme y causarme dolor. Pero ahora tenemos que encontrar una forma de terminar con esto antes de que alguien resulte gravemente herido». Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para apelar tanto al ego de Stephen como a su instinto de supervivencia, sugiriendo que Ramón estaba finalmente dispuesto a capitular por completo, pero también insinuando que la situación se estaba volviendo demasiado peligrosa para continuar indefinidamente. Stephen, por su parte, recibió la llamada con una mezcla de triunfo y sospecha que reflejaba su personalidad paranoica y su experiencia como expolicía. Una parte de él quería creer que finalmente había quebrado por completo la resistencia de Ramón, que el incendio había sido el golpe final necesario para forzar una rendición total. Pero otra parte de su mente, la parte que había sido entrenada para detectar trampas y emboscadas durante sus años en la policía, permanecía alerta ante la posibilidad de que Ramón estuviera tratando de manipularlo. «Por fin has aprendido que no puedes desafiarme impunemente», respondió Stephen, con voz que destilaba satisfacción venenosa. «Pero, ¿por qué debería confiar en ti ahora, después de todas las veces que me has traicionado?» La conversación que siguió fue un complejo juego psicológico en el que ambos hombres intentaban manipular al otro mientras trataban de detectar señales de engaño o intenciones ocultas. Ramón utilizó toda su experiencia en negociaciones militares para convencer a Stephen de que estaba genuinamente derrotado y dispuesto a hacer cualquier concesión necesaria para proteger lo que quedaba de su familia. Mencionó las heridas de Ryan y Camila, su propio agotamiento emocional y su creciente comprensión de que no podía seguir luchando contra alguien que había demostrado una disposición tan absoluta a la violencia extrema. Cada palabra fue calculada para alimentar el ego de Stephen y su necesidad de sentirse victorioso y poderoso. Stephen, por su parte, estableció condiciones para la reunión que reflejaban tanto su paranoia como su creciente arrogancia. Exigió que el encuentro tuviera lugar en territorio neutral, lejos de la ciudad, donde pudiera estar seguro de que no sería sorprendido por fuerzas policiales o militares. También insistió en traer a sus propios hombres como seguridad y en establecer protocolos de comunicación que le permitieran abortar la reunión inmediatamente si sospechaba de algún tipo de trampa. Era evidente que, a pesar de su sed de venganza, aún conservaba cierto instinto de supervivencia que le advertía de los riesgos de confiar plenamente en Ramón, incluso en una situación en la que creía tener ventaja total. El bosque de Woodstock, en el condado de Ulster, fue elegido como escenario para el enfrentamiento final no solo por su ubicación aislada, sino por su geografía natural, que ofrecía tanto oportunidades estratégicas como desafíos tácticos para ambos bandos del conflicto que estaba a punto de resolverse de forma definitiva. Los árboles centenarios se erigían como columnas naturales de un gigantesco anfiteatro, sus copas formando un dosel verde que filtraba la luz dorada del atardecer del sábado, creando patrones cambiantes de luz y sombra que transformaban el bosque en un paisaje casi místico, donde la belleza natural contrastaba violentamente con la tensión mortal que estaba a punto de desplegarse entre sus árboles centenarios. Ramón llegó al lugar acordado una hora antes de la hora señalada, no porque estuviera ansioso o nervioso, sino porque su experiencia militar le había enseñado que controlar el terreno antes de una operación era a menudo la diferencia entre el éxito y el fracaso.
fracaso. Caminó por el claro elegido con los ojos de un comandante veterano, identificando posiciones defensivas naturales, posibles rutas de escape y puntos estratégicos que podrían ser utilizados por francotiradores u observadores. Cada árbol, cada formación rocosa, cada depresión en el terreno fue catalogada mentalmente como un elemento potencial de la batalla que sabía que estaba a punto de ocurrir, independientemente de cómo pudieran transcurrir las negociaciones superficiales. Los soldados de élite que habían sido asignados a la operación llevaban varias horas posicionados, infiltrados en el bosque con la habilidad fantasmal que caracterizaba a las mejores unidades militares estadounidenses. Llevaban equipos de camuflaje de última generación que los hacían prácticamente invisibles incluso para observadores entrenados y se comunicaban a través de sistemas de radio silenciosos que permitían una coordinación perfecta sin ninguna señal detectable. Cada soldado había estudiado mapas detallados de la zona, memorizado planes de contingencia para múltiples escenarios posibles y recibido órdenes claras sobre cuándo y cómo actuar en función de cómo se desarrollara la situación. Stephen llegó a la cita con la puntualidad obsesiva de alguien que aún conservaba algunos aspectos de su anterior disciplina policial, pero su aspecto había cambiado drásticamente durante sus meses de vida criminal. Sus ojos brillaban con una intensidad maníaca que sugería que había cruzado una línea psicológica de la que no habría vuelta atrás, y sus movimientos tenían el nerviosismo de alguien que estaba constantemente alerta ante amenazas reales o imaginarias. Trajo consigo a dos de los ex policías que habían permanecido leales a su causa de venganza, hombres que compartían su resentimiento, pero que parecían menos convencidos de que enfrentarse directamente a un general del ejército fuera una estrategia sensata a largo plazo. Los 13 mercenarios que Stephen había contratado como seguridad adicional eran un grupo ecléctico de militares deshonrados, exconvictos con experiencia en la violencia y delincuentes profesionales que habían aceptado el trabajo más por el dinero que les ofrecían que por lealtad personal a Stephen o a su causa. Se dispersaron por el bosque con la competencia profesional de hombres acostumbrados a situaciones peligrosas, pero sin la cohesión o la disciplina que caracterizaba a una unidad militar real. Cada mercenario estaba armado y preparado para la violencia, pero operaban como individuos independientes en lugar de como una fuerza coordinada, una diferencia que resultaría crucial en los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse. El encuentro entre Ramón y Stephen en el centro del claro estaba cargado de una tensión que se podía sentir físicamente, como si el aire mismo estuviera cargado eléctricamente con la hostilidad mutua que había crecido entre ellos durante meses de conflicto creciente. Ramón mantenía la postura militar perfecta que se había convertido en algo natural durante décadas de servicio, pero sus ojos no dejaban de moverse, evaluando constantemente las amenazas potenciales y calculando las distancias y los ángulos que podrían ser relevantes si la situación se deterioraba rápidamente. Stephen, por su parte, irradiaba una confianza arrogante que apenas lograba disimular la paranoia subyacente que le hacía mirar constantemente por encima del hombro, buscando señales de trampas o emboscadas. «Por fin has decidido ser razonable», dijo Stephen, con la voz cargada de una satisfacción venenosa que revelaba lo mucho que estaba disfrutando de lo que creía que era su victoria final sobre un hombre que había intentado destruir su vida. «Espero que hayas aprendido que ciertas acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que puedes imaginar». Sus palabras estaban calculadas para humillar e intimidar, un último intento de obtener satisfacción psicológica de un hombre al que consideraba responsable de todas sus desgracias personales y profesionales. Ramón respondió con la calma controlada de alguien que se había enfrentado a enemigos mucho más peligrosos en campos de batalla de todo el mundo. «Estoy aquí para terminar con esto de una vez por todas», dijo, con voz desprovista de emoción pero cargada de una autoridad que hizo que incluso Stephen dudara momentáneamente. «Vamos a discutir los términos que nos permitan a ambos seguir adelante con nuestras vidas». Pero internamente estaba contando los segundos hasta que sus hombres estuvieran en posición para la fase final de la operación que había sido planeada con precisión militar. Fue entonces cuando Stephen reveló el alcance de su arrogancia y desconexión de la realidad al presentar unas demandas tan absurdas como reveladoras de su creciente megalomanía. «Quiero $600,000 como compensación por todo lo que me has costado», anunció, como si estuviera en posición de negociar de igual a igual con un general del ejército. «Quiero la derogación completa de todas las leyes y reglamentos que ha creado contra policías
policías como nosotros. Y quiero su renuncia formal al cargo de general, admitiendo públicamente que ha abusado de su posición para perseguir a hombres inocentes. Cada exigencia era más escandalosa que la anterior, revelando una mente que había perdido por completo el contacto con cualquier sentido de la proporción o la realidad. La respuesta de Ramón fue inmediata y definitiva, pronunciada con la autoridad absoluta de alguien que había tomado su decisión final mucho antes de ese encuentro. No recibirás ni un centavo, dijo, con la voz cortando el aire de la tarde como una navaja. No derogaré ninguna ley que proteja a ciudadanos inocentes de policías corruptos, y desde luego no voy a renunciar al cargo que he conseguido tras décadas de servicio honorable para satisfacer las fantasías de venganza de unos delincuentes. Sus palabras no eran una negociación, sino una declaración de guerra definitiva. Stephen, al darse cuenta de que su estrategia de intimidación había fracasado por completo, sintió que su máscara de control comenzaba a resquebrajarse, revelando la ira primitiva que había sido el verdadero motor de todas sus acciones durante los meses anteriores. Entonces has elegido el camino más difícil, dijo, haciendo un gesto con la mano que era claramente una orden para que sus mercenarios y expolicías se prepararan para la acción violenta. Esta vez no habrá negociación, no habrá segundas oportunidades. Morirás aquí, en este bosque, y tu familia sabrá que fue tu terquedad la que causó tu destrucción. El momento en que Stephen dio la señal fue exactamente el momento que Ramón había estado esperando. El instante en que la fachada de negociación pacífica fue completamente abandonada y la verdadera naturaleza del enfrentamiento quedó al descubierto. Pero Stephen había cometido el error fatal de subestimar por completo la preparación y los recursos que Ramón había reunido para ese encuentro. Los mercenarios que comenzaron a emerger de los árboles que rodeaban el claro se encontraron cara a cara no con un general aislado y vulnerable, sino con una operación militar perfectamente coordinada que había sido planeada por profesionales que hacían que sus esfuerzos parecieran amateurs en comparación. Los soldados de élite emergieron de sus posiciones camufladas como fantasmas, que se materializaban desde el propio tejido del bosque, con movimientos coordinados con una precisión que demostraba años de entrenamiento conjunto y experiencia en combate real. En cuestión de segundos, cada mercenario y expolicía se encontró apuntando múltiples armas militares de alta precisión. Sus propias armas improvisadas parecían juguetes en comparación con el arsenal profesional que se dirigía contra ellos. La superioridad numérica que Stephen creía tener se evaporó instantáneamente, revelándose como una ilusión basada en información incompleta y una planificación inadecuada. La captura de Stephen y sus compinches en el bosque de Woodstock se llevó a cabo con una eficiencia que demostró claramente la abismal diferencia entre criminales improvisados y soldados profesionales que operaban bajo un mando militar experimentado. En menos de 10 minutos, toda resistencia había cesado, no porque se hubiera producido un baño de fuego devastador, sino porque la superioridad táctica y estratégica de las fuerzas militares había hecho completamente inútil cualquier intento de resistencia. Los mercenarios contratados por Stephen, acostumbrados a intimidar a civiles desarmados o a enfrentarse a policías con equipo estándar, se encontraron completamente desprevenidos para hacer frente a soldados de élite que operaban con una coordinación perfecta, equipos de última generación y una disciplina profesional que convertía cada movimiento en parte de una sinfonía militar perfectamente ejecutada. Stephen fue capturado con vida, pero su expresión revelaba a un hombre que finalmente había comprendido la magnitud de sus errores de cálculo. Durante meses, había actuado bajo la ilusión de que se enfrentaba a un adversario aislado y vulnerable, un padre desesperado que podía ser intimidado y manipulado mediante amenazas contra su familia. La realidad de que había desafiado no solo a un individuo, sino a toda la maquinaria militar estadounidense, lo golpeó con la fuerza de una revelación devastadora que destrozó por completo su arrogante confianza en sí mismo. Sus ojos, que durante tanto tiempo habían brillado con malicia y sed de venganza, ahora reflejaban solo la comprensión tardía de que se había involucrado en una guerra que nunca tuvo ninguna posibilidad realista de ganar. El transporte de los prisioneros no siguió los protocolos legales convencionales que caracterizan los arrestos civiles o incluso los arrestos policiales rutinarios. En cambio, Stephen y sus aliados fueron clasificados como elementos subversivos que representaban una amenaza para la seguridad nacional, una designación que los ponía bajo jurisdicción militar
militar y los sacaba por completo del sistema judicial civil. No se les leyeron sus derechos, no tuvieron acceso a abogados, no hubo procesos de fianza ni audiencias preliminares, solo un transporte silencioso y eficiente a una instalación militar especial ubicada en territorio federal, donde los prisioneros considerados demasiado peligrosos para las instalaciones convencionales eran mantenidos indefinidamente bajo máxima seguridad. La prisión militar a la que fueron trasladados era una instalación que oficialmente no existía en los registros públicos, un complejo subterráneo construido durante la Guerra Fría para albergar a presos políticos y elementos subversivos que el gobierno consideraba amenazas existenciales para la seguridad nacional. Las celdas eran espartanas pero adecuadas, diseñadas para el confinamiento a largo plazo sin lujos innecesarios, pero también sin crueldad gratuita. Era un limbo legal donde los hombres que habían cruzado ciertas líneas inaceptables eran simplemente eliminados de la sociedad sin fanfarria ni publicidad, sus existencias convertidas en secretos de Estado que se mantendrían indefinidamente a través de clasificaciones de seguridad nacional. Mientras Stephen y sus compinches desaparecían en el sistema militar clandestino, Brooklyn comenzó a experimentar una transformación social que había sido desesperadamente necesaria durante años. La eliminación de ese grupo específico de expolicías corruptos que habían seguido operando como una banda criminal, incluso después de su expulsión oficial, creó un vacío de poder en las calles que fue rápidamente llenado por fuerzas policiales legítimas que operaban bajo una supervisión mucho más estricta. La atmósfera de miedo e intimidación que había caracterizado a ciertas zonas del barrio durante meses comenzó a disiparse, sustituida por una creciente sensación de que la ley y el orden se habían restablecido de forma genuina y duradera. Para la comunidad negra de Brooklyn, que había soportado el peso desproporcionado de la brutalidad y la corrupción policial que representaban Stephen y sus aliados, el cambio fue especialmente significativo. Los jóvenes que antes evitaban ciertas calles o se escondían cuando veían coches de policía, empezaron a caminar con más confianza, sintiendo por primera vez en años que podían existir en sus propios barrios sin el miedo constante al acoso injustificado o la violencia gratuita. Las familias comenzaron a permitir que sus hijos volvieran a jugar en la calle, las tiendas locales reportaron menos delitos y la calidad de vida general de la comunidad mejoró de forma medible e inmediata. El reconocimiento público del valor y la determinación de Ramón y Ryan llegó en forma de una ceremonia formal organizada por el Ayuntamiento de Nueva York, un evento que atrajo la atención nacional y convirtió al padre y a la hija en símbolos de la resistencia contra la corrupción institucional. La ceremonia se celebró en el salón principal del ayuntamiento, un espacio grandioso decorado con banderas estadounidenses y militares, donde se reunieron cientos de personas para presenciar el reconocimiento oficial de una familia que había pagado un precio personal muy alto por sacar a la luz y eliminar la corrupción que había infectado el sistema policial local. Rayane, ahora de 9 años y con cicatrices visibles de las quemaduras que sufrió durante el incendio, permaneció junto a su padre con una dignidad que impresionó a todos los presentes. El alcalde, un político experimentado que comprendía el valor simbólico de la historia de la familia García, pronunció un discurso que resonó en las cadenas de noticias nacionales y transformó la historia en algo más grande que un conflicto personal. Ramón y Rayane García representan lo mejor del coraje estadounidense, declaró, con la voz cargada de la convicción de alguien que cree genuinamente en las palabras que está pronunciando. Se enfrentaron a la corrupción cuando habría sido más fácil callarse, persistieron cuando habría sido más seguro rendirse, y finalmente prevalecieron contra fuerzas que amenazaban no solo a su propia familia, sino a la integridad de toda nuestra comunidad. El aplauso que siguió a sus palabras fue prolongado y sincero, reflejando la gratitud genuina de una comunidad que había sido liberada de una pesadilla que había durado demasiado tiempo. La donación de una nueva casa por parte del ayuntamiento fue más que un gesto simbólico, fue un intento concreto de restaurar lo que se había perdido y ofrecer a la familia García la oportunidad de reconstruir sus vidas en un entorno seguro y acogedor. La casa estaba situada en una zona residencial tranquila, lejos de los dolorosos recuerdos asociados a la residencia anterior, y estaba equipada con modernos sistemas de seguridad que ofrecían protección sin crear una atmósfera de arresto domiciliario. Era un
verdadero hogar, no solo un refugio temporal, diseñado para permitir a la familia vivir por fin sin el miedo constante que había dominado sus vidas durante tanto tiempo. Para Ryane, el traslado a la nueva casa representó más que un simple cambio geográfico. Fue el comienzo de un proceso de sanación psicológica que le permitió empezar a reconstruir su confianza en el mundo adulto y su fe en la posibilidad de la justicia y la seguridad. Sus cicatrices físicas seguirían siendo un recuerdo permanente de los traumas que había sufrido, pero la eliminación de la amenaza que representaba Stephen le permitió comenzar el largo proceso de volver a ser una niña normal, capaz de jugar, reír y soñar, sin el peso constante del miedo que había cargado durante tanto tiempo. Camila, que había soportado el estrés de ver cómo tanto su esposo como su hija eran atacados por fuerzas contra las que no podía luchar directamente, por fin pudo relajar la vigilancia constante que se había convertido en algo natural durante los meses de conflicto. Sus propias heridas físicas estaban cicatrizando, pero lo más importante era que podía ver en los ojos de su familia que lo peor había pasado, que habían sobrevivido a una prueba que podría haberlos destruido, pero que en cambio los había hecho más fuertes y más unidos. La nueva casa se convirtió en un santuario donde por fin podía centrarse en ser esposa y madre, en lugar de guardiana constante contra amenazas invisibles que podían atacar en cualquier momento. 6 meses de paz habían transformado la vida de la familia García en una bendita rutina de normalidad que ninguno de ellos se había atrevido a esperar después de todo lo que habían pasado. La nueva casa se había convertido verdaderamente en un hogar, con Ryan finalmente jugando en el patio sin mirar constantemente por encima del hombro, sus risas cristalinas resonando a través de las ventanas abiertas como música para los oídos de unos padres que casi habían perdido la esperanza de volver a oír a su hija genuinamente feliz. Camila había retomado sus actividades domésticas y sociales con una serenidad que solo se consigue cuando alguien puede finalmente bajar la guardia después de meses viviendo en un estado de alerta constante, mientras que Ramón había logrado centrarse por completo en sus responsabilidades militares sin la agonizante distracción de preocuparse constantemente por la seguridad de su familia. La prisión militar especial donde Stephen había sido confinado estaba considerada una de las instalaciones más seguras del sistema de defensa estadounidense, diseñada específicamente para mantener a presos que representaban amenazas para la seguridad nacional y que poseían los recursos, los conocimientos o la determinación suficientes para hacer que las fugas de prisiones convencionales fueran una posibilidad real. Las múltiples capas de seguridad incluían no solo barreras físicas, como muros de hormigón armado, vallas electrificadas y sistemas de vigilancia electrónica, sino también protocolos psicológicos destinados a desalentar los intentos de fuga mediante el aislamiento controlado y la eliminación de cualquier esperanza realista de libertad. Era un sistema que había funcionado a la perfección durante décadas, manteniendo a presos políticos, espías extranjeros y terroristas nacionales alejados de la sociedad, con una tasa de éxito que rayaba en la perfección. Pero Stephen no era un prisionero común, y sus meses de confinamiento no habían disminuido su obsesión por la venganza. Al contrario, el aislamiento y la humillación de su captura habían intensificado su ira hasta convertirla en una fuerza que consumía cada pensamiento y cada momento de vigilia. Durante las largas horas a solas en su celda, había desarrollado un conocimiento íntimo de cada aspecto de su prisión, estudiando los patrones de comportamiento de los guardias, identificando vulnerabilidades en los protocolos de seguridad y cultivando relaciones cuidadosas con otros presos que poseían habilidades que podrían ser útiles en un eventual intento de fuga. Su experiencia como ex policía le había enseñado a pensar como aquellos que lo mantenían prisionero, mientras que su nueva identidad como criminal le había dado acceso a conocimientos y recursos que nunca había tenido durante su carrera oficial. La fuga que finalmente llevó a cabo fue una obra maestra de planificación paciente y oportunismo calculado, aprovechando una ventana de vulnerabilidad creada durante un traslado rutinario de equipos de seguridad que comprometió temporalmente algunos de los sistemas de vigilancia más sofisticados de la instalación. Stephen había pasado semanas observando y memorizando los protocolos exactos de ese traslado específico, identificando el momento preciso en el que varios sistemas estarían desconectados
simultáneamente, durante exactamente 17 minutos. Tiempo suficiente para que alguien con un conocimiento íntimo de las instalaciones pudiera atravesar las barreras de seguridad y llegar al perímetro exterior antes de que se activaran las alarmas. El descubrimiento de su fuga no se produjo hasta la comprobación rutinaria de la mañana siguiente, lo que le dio casi 8 horas de ventaja antes de que se pudiera organizar cualquier tipo de persecución. Durante ese tiempo crucial, Stephen había logrado contactar con aliados criminales que había cultivado antes de su detención original, hombres que compartían su resentimiento contra el sistema y que estaban dispuestos a ayudarlo no por lealtad personal, sino por la oportunidad de atacar simbólicamente a las fuerzas que consideraban opresivas. Estos nuevos aliados no solo le proporcionaron transporte y armas, sino también información detallada sobre la ubicación y las rutinas de la familia García que habían recopilado durante semanas de vigilancia discreta. El ataque a la nueva casa de la familia tuvo lugar en la madrugada de un martes, exactamente igual que el incendio original, una elección deliberada de Stephen que reflejaba su obsesión por la simetría y su necesidad psicológica de recrear los momentos de poder que había experimentado anteriormente. La invasión se llevó a cabo con una brutalidad eficaz que demostraba lo mucho que Stephen había aprendido durante los meses que había convivido con criminales aún más violentos y experimentados que él mismo. En cuestión de segundos, las defensas de seguridad de la casa fueron neutralizadas, las puertas fueron derribadas y Ramón y Rayane fueron capturados antes de que se pudiera organizar una resistencia efectiva. Camila, que estaba en el baño cuando comenzó el ataque, logró escapar de la captura inicial, solo porque Stephen estaba enfocado específicamente en su esposo y su hija. Ella no era parte esencial de su plan de venganza final, y su presencia podría incluso complicar el transporte de los prisioneros que realmente quería. La explosión que destruyó la segunda casa de la familia García fue aún más devastadora que el incendio original, convirtiendo en cuestión de minutos una estructura sólida en un montón de escombros en llamas que se podía ver a kilómetros de distancia. Era una declaración brutal de que Stephen había regresado y que esta vez no habría términos medios ni oportunidades para la negociación. El plan para transportar a Ramón y Rayane a Alaska representaba el nivel más extremo de venganza que Stephen había podido imaginar. No solo eliminarlos, sino someterlos a años de aislamiento total en una instalación carcelaria clandestina que había descubierto a través de contactos criminales que operaban en el extremo norte. Se trataba de una prisión privada operada por una red de delincuentes organizados que secuestraban a personas para someterlas a trabajos forzados o simplemente las retenían indefinidamente como forma de chantaje o venganza personal. La perspectiva de que Ramón y Rayane pasaran el resto de sus vidas en condiciones infrahumanas en una región donde nunca serían encontrados representaba para Stephen la venganza perfecta, no solo la destrucción, sino el sufrimiento prolongado y la desesperanza total. Pero Ramón había aprendido de sus errores anteriores y había instalado sistemas de seguridad que iban mucho más allá de las alarmas convencionales o los guardias privados. El botón de emergencia que logró activar durante los caóticos segundos de la captura no solo alertó a las autoridades locales, sino que envió inmediatamente coordenadas GPS y códigos de emergencia militar a bases del ejército en 3 estados diferentes. En cuestión de minutos, no solo se movilizaron coches de policía, sino también tanques de guerra, helicópteros militares y soldados de élite en una operación de rescate que rivalizaba en magnitud con las operaciones de combate en zonas de guerra. Stephen había subestimado una vez más el alcance de los recursos que Ramón podía movilizar cuando su familia estaba en peligro.